Bienvenido, director general de turismo, y gracias como siempre. ¿Comenzamos? Muy bien, muchas gracias, Mónica. Lo primero, y creo que hablo en nombre de todos los participantes en esa mesa, agradecer la acogida que tiene la Fundación Silos y sobre todo la acogida que tiene en este magnífico monasterio, convento de San Francisco, que, y lo tengo que decir con orgullo, forma parte de la marca Posada Real adscrita a la Junta de Castilla y concretamente a mi consejería y a la Dirección General. En la medida de lo posible, ese fue nuestro compromiso. Yo creo que los que estamos de aquí, no creo, lo afirmo, somos, bueno, en este caso voy a decir personas, pero lo puedo decir, somos hombres de palabra. Nos vamos a ceñir al tema patrimonio, ¿para qué? Está muy bien hecha la pregunta e incluso haremos lo posible también por ajustarnos y ceñirnos al horario de intervención. Me van a permitir, puesto que así yo soy, con Mónica sobre todo, bastante dócil y bastante obediente, ambas cosas, voy a hacer una breve presentación de cada uno de los ponentes y componentes de esta mesa, que por cierto, para mí, como director general de turismo y como amante del patrimonio, uno de los pilares de la Dirección General de Turismo es el turismo patrimonial, ya lo digo, pues el otro es el turismo no gastronómico, y hay una tercera pata, y sobre todo me encanta decirlo cuando estamos aquí, cuando hemos pasado los Avinares de la Arlanza y la Yecla, es el turismo naturaleza, cuya regulación, por cierto, espero que salga pronto por primera vez en la historia normativa de la comunidad autónoma. A mi derecha, en el sentido geográfico de la palabra, tengo a Mosén Juan Álvarez Quevedo, persona con la que, por cierto, tuve el placer de hacer uno de los mejores recorridos que he hecho en mi vida, por otro lado, nunca bien ponderada, nunca terminada de ponderar Catedral de Burgos, una de las joyas patrimoniales que tenemos no en Burgos, no en Castilla y León, en España, sino en la humanidad. Mosén Juan Álvarez Quevedo es delegado al patrimonio del Arzobispado de Burgos y responsable de turismo y bienes muebles de la catedral, es licenciado en Historia por la Universidad de Valladolid. A mi izquierda, en su extremo, también tengo a otra persona que es un honor tenerlo aquí, puesto que viene hasta cierto punto representando a una institución de la sociedad civil que es hoy día señera lo que es no solo conservación, no solo rehabilitación, sino que además, y no me gusta el concepto, pero lo voy a tener que utilizar a lo largo de la exposición, puesta en valor para distintas funciones del patrimonio. Es Joaquín García Álvarez, de la muy renombrada Fundación Santa María la Real, de la que por cierto también ha formado parte hasta hace muy poco mi colega, el director general de Patrimonio. Es arquitecto con 13 años de trabajo en la Fundación de Patrimonio Histórico de Castilla y León y actualmente es arquitecto en la Fundación de Santa María Real de Patrimonio Histórico. Decir que ha intervenido, para empezar voy a decir que ha intervenido en la restauración del monasterio de Santa Clara de Astudillo, esas son palabras mayores, que llegan al culmen, creo yo, si se une al monasterio de San Antonio del Real de Segovia. El monasterio que, por cierto, yo que soy ciudadano segoviano y director general de una consejería como la Cultura, nos preocupa mucho. Y nos preocupa mucho, sobre todo desde hace unos años, perdón, unos meses. No tanto la parte de utilizador como la parte de bienes muebles. Por la situación especial jurídica que tiene el monasterio y también por haber desafortunadamente, como tantas veces ha ocurrido, haber estado ya deshabitado. Y a mi izquierda más próxima tengo
a Enrique Barrero Quintana. Bueno, Enrique Barrero Quintana es licenciado en Derecho con MBA por el Instituto de Empresa. Además, también, y es tan importante, hoy hizo un programa de digitalización en ISA. Me gusta mucho, Enrique, lo que se ha puesto al final de tu presentación, porque dice: su único propósito es garantizar que el patrimonio que ha heredado se mantenga en un estado óptimo a lo largo del tiempo y así honrarlo. Una parte fundamental de este proyecto es la colaboración con los agentes culturales, entendiendo la cultura, obviamente el patrimonio cultural, como un valor social fundamental y motor para un futuro mejor. Me parece excepcional que es director general invocando lo que es el turismo patrimonial con el turismo gastronómico, con uno de los lugares de destino. Hablábamos antes del monasterio de la Vid, donde se entra a esa orilla de oro desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista no gastronómico y desde el punto de vista turístico, que es la orilla de oro de Cubero. Hombre, yo he podido dar fe de ello y además me alegra una barbaridad. Que nada más entrar en la abadía Retuerta, estoy hablando por supuesto del monasterio en su momento premonstratense, hoy día destino turístico y además una denominación de origen de pago por sí misma, encontrarse a un magnífico Cristo resucitado ondeando una bandera de la Cruz de San Jorge, justo detrás. Es una cuestión de absoluto gusto y de ganas de dar un patrimonio que podía estar perfectamente en su despacho, pero hacerlo partícipe hacia lo demás y hacerle partícipe al turismo. Yo creo que vamos a hablar de esto porque es patrimonio social. Después encontrarte con un Echeomo de Rodrigo de Osona, o esa mezcla entre vedutismo y la obra de Piranesi, que son las antiguas ruinas romanas, y la historia de Velario de Panini, o las vistas de la ruina romana de Antonio Gioli. Desde luego, la existencia de este tipo de, así como hemos hablado antes, de una asociación, de una fundación, como es Santa María la Real o de la Catedral de Burgos y todo el patrimonio de la diócesis. Yo mañana tengo el gusto de visitar San Gil para ver si hacemos algo en cuanto a la puesta en valor turística, repito, y perdón por el concepto puesta en valor turístico de un elemento patrimonial tan sumamente fantástico como la iglesia burguesa de San Gil. Me uno ahora, por último, a lo que supone la oferta que da la abadía de Retuerta, uno de los lugares, repito, que a uno le ennoblece, como, igual que los otros dos, como castellano y como leonés, además, no quiero decir como director general de turismo. Muy bien, me toca iniciar una breve presentación. Repito que nos queremos ajustar para que después podamos comentar sobre lo que la modesta, que no humilde, visión de un director general puede responder a la pregunta ¿patrimonio para qué? Y además, no un director general cualquiera, como puede ser un director general de políticas culturales o un director general de patrimonio cultural, como mi colega Juan Carlos, sino de un director general de turismo. ¿Qué pinta un director general de turismo hablando patrimonio para qué? Bueno, he dicho anteriormente que el turismo patrimonial es una de las patas fundamentales de nuestra política turística. El patrimonio como conformador del concepto turismo. Me van a permitir que, como en todos los sitios donde hablamos, decir lo evidente no vale, y además mi propia personalidad no iría muy de acuerdo con ello. Por lo tanto, voy a lanzar algunos conceptos que espero que, aunque ya conocidos, puedan suponer algún elemento no de reflexión, sino de opinión e incluso de discusión, que sería lo bueno. Me gusta empezar con un poema, y este poema es de uno de mis autores favoritos, Friedrich Hölderlin,
que escribió El archipiélago, y sobre otra de mis lugares de destinos, aunque no sea en Castilla y León mítico, Atenas, decía lo siguiente: di, ¿dónde estás, Atenas? Tu ciudad amada, oh Dios enlutado, convertida en polvo, se hundió con las urnas funerarias de los maestros en tus misteriosas orillas sagradas. No queda un vestigio que en el navegante que pasa la evoque, recuerde su nombre. Miren, he traído este poema porque desde luego no es lo mismo la Atenas, cúmulo de patrimonio, quien lo duda, hundida en las urnas funerarias de los maestros, que la Atenas evocada, vista, entendida por el navegante que viene de fuera, que llega de lejos, de tierra foránea, y atraído por el recuerdo de su nombre. Elemento objetivo, un patrimonio. Sin embargo, el poeta se pregunta, yo me pregunto, ¿qué sería de Atenas si no hubiera un navegante que la evoque, que la entienda, que la disfrute? Ahí es donde entra en parte el turismo. Ante mi antecesor ha puesto dos ejemplos muy claros de lo malo que puede tener, de las cuestiones, debilidades, amenazas que puede tener un turismo masificado. Por supuesto, Partenón, elemento patrimonial. Repito lo de Hölderlin, ¿qué sería sin nadie que lo evocase, sin nadie que lo entendiese, sin nadie que lo pusiera en valor desde el punto de vista turístico? El Gran Tour se inició con los alemanes en el siglo XVIII y después se desarrolló con franceses, fundamentalmente con anglosajones. Esto es una parte de Agrigento, un día que fuimos a verlo, mi mujer y yo, y bueno, pues tuvimos que esperar un poco porque si no se disfrutaba menos, pero es lo que hay. La Mona Lisa, la Gioconda, en el Museo del Louvre. ¿Es el Museo del Louvre, es la actividad museística, actividad turística? En segundo lugar, cuando recuerdo este día que estábamos allí, me acerqué, a veces, bueno, utilizar la ironía, me acerqué al vigilante, le dije que si se podía observar, mirar y admirar la Gioconda o simplemente se podía hacer fotos. Voy a hacer una serie de precisiones en la cuestión. Desde luego que cuando hablo de patrimonio, me refiero del patrimonio cultural, no del patrimonio natural. Estando aquí, lo digo especialmente, estando aquí entre los pilares de la danza de Yecla. Aunque hago esta precisión, desde luego no concibo personalmente, y lo pongo en primera persona, un patrimonio natural que no sea antrópico. Y aunque no concibo un patrimonio natural que no sea antrópico, el patrimonio cultural lo concibo con la manifestación más importante del ser humano como tal, junto con la capacidad de generar ideas. ¿Dónde entra el turismo? El turismo entra como capacidad, elemento que socializa el patrimonio. Al ser el patrimonio una manifestación, patrimonio cultural, una manifestación antrópica, tan importante es el valor endógeno del patrimonio, recordamos la primera diapositiva sobre el Partenón, como su capacidad para satisfacer las necesidades emocionales del cuerpo social y su facultad para generar economía en un territorio. Tres cuestiones: valor endógeno, valor exógeno, puesto que sirve para satisfacer las necesidades de la demanda, y en tercer lugar, para generar economía en el territorio. Quien crea ustedes que yo me estoy justificando como director general de turismo, vale, lo cierto, me estoy justificando como director general de turismo, y por cierto, no me arrepiento. Ese juego endógeno-exógeno, de ese juego endógeno-exógeno, surge el concepto turismo
patrimonial sustentable o sostenible. Bueno, mire, yo soy director general de turismo y consejero, al que por cierto no está aquí la base de Silos, pero le llamamos Don, con M, Santonja, es catedrático sí que está, ¿no? Sí que está, perdón. Catedrático de lingüística, entonces sabemos o queremos ir haciendo hilo menor, distinguir lo sostenible de lo sustentable, pero me da igual, utilicen ustedes un concepto o utilicen otro. Yo cuando hablo de sustentable hablo también de sostenible. El turismo, desde luego, socializa el patrimonio. En última instancia, y aquí, bueno, yo no me he presentado, soy director general de turismo, por cierto, y digo que no me he presentado, he hablado de la titulación de mis tres colegas. Yo procedo, como procede Enrique, del área jurídica, y a los que estudian Derecho, yo estudié Derecho en el 77-82 en Zaragoza, y eso marca, porque no tuve profesores, sino tuve maestro, aunque después mi vida ha ido por otros retorceros. Y quiero dejarlo esto muy claro, voy a hacer conceptos puramente jurídicos. Decía que el turismo relativiza la idea de propiedad derivada del concepto propietas romano, que no fue discutido hasta bien entrado el siglo XX, con algunas excepciones, como por ejemplo la de Rousseau. Rousseau es un personaje muy interesante en cuanto a la limitación de la propiedad y el carácter social de la propiedad. Tiene una frase que a mí me parece muy llamativa: el demonio de la propiedad infecta todo cuanto toca. Bueno, vamos a ver, con la irrupción del turismo y de la función social, que no otra cosa es el turismo, se relaja el concepto de la propiedad. Recordemos que en España, desde el punto de vista patrimonial, de regulación normativa, no se limita la extensión de la propietas, del elemento de mañana de la propiedad, no se limita hasta 1926, hasta el Real Decreto de 1926. Efectivamente, es verdad que desde 1777, con Carlos III y después con la Real Cédula de 1804, ya había habido un concepto de protección del patrimonio, pero la que verdaderamente establece una limitación al concepto romanos de propietas y, por lo tanto, a los elementos de los derechos que tiene el propietario, fue con respecto a los elementos patrimoniales culturales, fue el Real Decreto de 1926. ¿Por qué? Porque en 1925, en una sentencia del Tribunal Supremo muy cuestionable, se había dado visto bueno para que León Leví se llevara las pinturas murales de San Baudelio de Berlanga. ¿Por qué? Porque se primó dos cuestiones. En primer lugar, las pinturas no forman parte del inmueble, sino es como si fuera un bien mueble. Y en segundo lugar, frente al patrimonio cultural, la función social del patrimonio cultural pervive el concepto de propiedad. En ello, sigo insistiendo, existe mucha vinculación entre lo que es turismo, función social del patrimonio, y este nuevo concepto que tenemos de la propiedad, que va a terminar por ser el elemento configurador del turismo patrimonial sustentable, el turismo patrimonial sostenible. Este fin de semana he tenido la oportunidad, y yo se lo recomiendo, de leer dos libros de Pierre Crétois, que rompe, y lo digo así, rompe el concepto de propiedad, poniendo el foco no en quien lo detenta, sino en la función social, en la demanda sobre la propiedad. Pierre Crétois tiene un libro, todavía no está traducido al español, La coposesión del mundo, pero yo supongo que en próximos meses yo se lo recomiendo, simplemente para empezar a cambiar quizás los conceptos que podemos tener sobre ello. Es decir, la socialización del patrimonio a partir del Grand Tour, a partir del siglo XVIII, siglo XIX, y evidentemente con el turismo del siglo XX, va paralelo a las facultades demaniales sobre la consideración de la propiedad y sobre todo a la
a la configuración poliédrica del uso del patrimonio. Pero igualmente, como hemos dicho, el turismo socializa el patrimonio, pero paralelamente puede haber amenaza en el uso turístico del patrimonio. No lo podemos ignorar. Lo hemos visto anteriormente en la diapositiva sobre la Gioconda, que casi no sirve para, o sea, no te permite ver los valores endógenos, o incluso en Agrigento, en la diapositiva que ponía. ¿Puede conllevar el turismo la destrucción del valor en sí, del valor endógeno del patrimonio? Por su degradación material es posible, es raro, porque hoy día existe una protección. Y lo que yo tengo claro como director general de turismo, cuando hablo con mi compañero director general de patrimonio, es que el principal valor, como lo he dicho antes, porque si no, no sería un turismo patrimonial sustentable o sostenible, el mantenimiento del futuro. Pero el mantenimiento del futuro no puede obviar o no puede negar su satisfacción hoy día. El futuro es muy importante, tan importante o menos que el presente. En segundo lugar, como he dicho antes, por el entorpecimiento de la captación de sus valores endógenos. Existen momentos en que la excesiva masificación lo que te permite es el no entendimiento. A mí me gusta mucho la palabra entendimiento, es decir, saber leer lo que tiene dentro el espíritu y el alma que conforma ese elemento patrimonial. Y en tercer lugar, con conceptos como la gentrificación. Vamos a ver, desarrollo patrimonial, desarrollo turístico de determinadas zonas puede ir en contra de los presumibles derechos de las personas que vivían allí, por lo tanto de la alteración del hábitat social e incluso de la alteración del hábitat urbanístico. Señores, hay que elegir. Mi madre ha duplicado el precio, valor-precio de su piso en Málaga cuando la ha vendido a una empresa que quiere hacer viviendas turísticas o viviendas de uso turístico, las BUT, o bien apartamentos turísticos. Ha duplicado. Una vecina suya se quejaba de que se le había alterado el hábito social. Es lo que hay. La sociedad tiene que vivir en última instancia. Los que tenemos cargos públicos tenemos claros dos cuestiones, tres. Una, que nuestro paso es un paso limitado. Dos, que tenemos que hacer cosas. Y tres, que en la vida siempre un elemento fundamental, el elemento de elegir entre dos valores igualmente importantes. Aquí estamos en un concepto como este. Por último, ya me acerco al final, me voy acercando al final, dificultad en la determinación de la naturaleza del turismo. A mí esto me preocupa mucho, puesto que ha habido un cambio de la naturaleza y concepto del turismo a lo largo de la historia. No era lo mismo el turismo desarrollado por estos alemanes como Winckelmann o Lord Byron, anglosajones como Lord Byron, alemanes como Goethe, franceses como Víctor Hugo, que después ha habido a principios del siglo, fundamentalmente en balneario, en el bienestar, después un turismo masivo del que antes se hablaba, un turismo puramente de ocio, que hoy el turismo que tiene un carácter mucho más ligado a lo que es la experiencia y la singularidad, y por eso es tan importante para mí como director general las dos patas, el turismo patrimonial y el turismo gastronómico, porque verdaderamente son elementos singulares y elementos de experiencia. El turismo patrimonial creo que te permite mucho mejor ver el mundo, y el turismo gastronómico, la diferencia entre un ser, siempre lo repito, Mónica me lo dirá después, pero un ser brillante y uno vulgar es un par de copas de abadía retuerta. Y después, el concepto de turismo, por lo tanto, es poliédrico y es transversal. Es decir, yo no sé definitivamente lo que es turismo, al final lo que es turismo no es turismo.
Hace poco financiamos desde Turismo una exposición magnífica que, por cierto, se desarrolló en la, por otra parte, magnífica y a veces desconocida Catedral de Palencia, y me decía la interventora que eso no era turismo. Hombre, ha aumentado el 30% la visita por la oficina de turismo, ha aumentado el 30% en Palencia. ¿Me va a decir que a mí eso no es turismo? Bien, ¿qué es turismo? ¿Qué no es turismo? ¿Un museo es turismo? Yo tengo mi opinión. ¿Un museo es turismo? ¿Un bar es turismo? ¿Una cafetería es turismo? ¿Quiénes son los 80, 90 usuarios de un bar o una cafetería? De cualquier localidad. ¿Quién? ¿Extranjeros? ¿O personas del país? Después diré, porque te voy a decir los tres elementos que conforman el turismo. Lo que quiero decir es que es poliédrico y, por supuesto, es transversal. Y, lo siento, es muy importante la oferta, cómo no, también mi antecesor lo ha dicho, cómo no, sobre todo en una comunidad como Castilla, nuestra propia ley del 2010, la ley del turismo, nos hace fijarnos mucho en la oferta como reequilibradora del territorio. Pero nunca nos podemos olvidar que la demanda es la conformadora principal del concepto turismo. Los que somos de cargo público tenemos otra obligación, repito, que es el reequilibrio del territorio. Por eso nuestro plan de sostenibilidad, en el cual, por cierto, el Burgo de Osma es uno de los beneficiarios a través de la Diputación como entidad ejecutora, a través de la oferta UXAMA, muy importante en el Burgo de Osma, de la misma forma que es muy importante, además de la oferta complementaria del Virrey Palafox, la Universidad de Santa Catalina o el Colegio de San Agustín en la propia plaza, que esperemos intervenir en ambos, sobre todo en la segunda, dentro de poco. Pero nunca nos podemos olvidar de que la demanda es la conformadora. Quien se olvide de eso, incluso el director general de turismo, estará cayendo en una equivocación. Y llego a la pantalla en negro para decir mis tres elementos del turismo. Sin lugar a duda es servicio profesionalizado, generador de economía en un territorio y destinado indefectiblemente a captar demanda. El patrimonio per se, desde el punto de vista turístico, es un recurso primario. Pero no olvidemos que los destinos, tengo ejemplos, los destinos lo conforman los recursos primarios más la oferta complementaria. Si no, creo que el concepto turismo se estaría viendo como se ve pues desde el agujero de una de las antiguas cañas donde nosotros tirábamos al vecino enemigo, le tirábamos bolitas de papel. Por lo tanto, para mí no es turismo la comercialización de bienes muebles o inmuebles, no es turismo el simple hecho de un recurso primario. Si el Partenón no tuviera demanda y no tuviera un servicio profesionalizado, no sería turismo. Y en recurso primario digo recursos primarios patrimoniales. Una catedral de por sí, por decir una cosa, si no tiene un servicio añadido, yo no lo considero turismo, simplemente es un recurso muy visitable, fantástico, con unos valores endógenos esenciales, pero no es turismo. Y tampoco para mí es turismo el servicio destinado a satisfacer la demanda interna. Yo acepto, como soy muy obediente lo mismo que soy muy obediente con Mónica, soy también muy obediente, como no puede ser otra cosa, con mi ley del turismo, que habla que los bares y las cafeterías conforman el concepto de turismo, aunque, como he dicho, para mí no hace sino satisfacer la demanda interna, cuando nosotros tenemos que ir esencialmente a captar la demanda externa, y cuanto más capacidad de gasto tenga, mejor. Un día, y termino a esto, un día de esto, espero que nosotros nos veamos que sacrificamos la cantidad por la calidad. El turismo masivo, muy propio de los años 70, por este turismo
dirigido a un segmento del mercado determinado con capacidad de gasto, porque es ese segmento quizás que tiene más capacidad para entender los valores que tienen el patrimonio. Y, como decía también otro querido amigo mío, olvidarnos de perdigonadas e ir a calibre 22. Gracias. Por cierto, como no nos ha dicho nada Mónica, ¿cómo distribuimos? Por el orden que está. Por el orden que está aquí. No, en el texto. Está algo Juan, Enrique y yo el último. Pues venga. Mosén, tienes tiempo entre 5 y 20 minutos. Oye, vamos a ver, se lo aceptas a las empresas que hacen encuesta para saber el voto de los escaños y no me lo aceptan bien será. Gracias, director general de Turismo. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Muchas gracias a la Fundación Silos por invitarme a participar en este congreso. Evidentemente es un reto, y un reto todavía más en el momento que me toca intervenir. Y voy a decirlo por dos razones. Primero, he elegido un título que vemos ahí, ven ustedes en la pantalla, Monasterios Burgaleses, pasado, presente y futuro. Y respondiendo un poco al para qué. Y para qué de acuerdo con esos tres momentos. Lo antiguo, lo presente y el futuro. Evidentemente del futuro poco podemos saber porque programamos y luego el tiempo decide por otras circunstancias. Y puede que la intervención más problemática o de mayor reto sea esta, con respecto a las demás. Porque yo no voy a exponer aquí casos deslumbrantes, puede ser como Oña, como Río Seco, que igual viene enseguida, después como Conferis, como Valbuena, Edades del Hombre. Para mí, voy a hablar de los monasterios burgaleses en general, de Burgos especialmente, pero ya no de esos lugares deslumbrantes, sino de los problemas que pueden tener, que han tenido, que siguen teniendo actualmente y que tendrán en el futuro. Y hay dos razones. La una, los vaivenes permanentes de la fundación y mantenimiento de los monasterios, que se basan en una ideología, en una creencia, en una fe. Y si no, preguntemos a cualquier abad o cualquier prior de un monasterio y os diga por qué está él en ese monasterio, por qué ha nacido esa comunidad. Y mucho más en estos tiempos en los cuales el problema que se plantea precisamente por eso, el para qué, es porque nuestros monasterios han dejado de tener el personal que tenían hace 8, 10 y más siglos. Y hoy está acentuado, porque no hay vocaciones. Porque nuestros monasterios en algunos casos se cierran. Hablé también algo de los conventos, que es continuidad de nuestros monasterios, pero que también siguen con ese gran problema de la desafección por parte del pueblo cristiano, que de alguna forma va por otros derroteros. Un reto todavía muchísimo mayor, el para qué de nuestros monasterios, el rezo, las vísperas, la misa, la vocación, o el turismo, la gastronomía, disfrutar de la vida, de las vacaciones. Todos tenemos que compenetrar y compensar una cosa con otra. Comienzo un poco por el futuro, el pasado, pensando un poco qué se ha hecho con nuestro patrimonio monástico. Y por eso quiero hacerlo vale. Evidentemente teníamos que poner Silos porque es el lugar donde estamos. Con algunas obras de arte que nos invitan a pensar todas las obras de arte de nuestros monasterios, que han tenido mucho, que siguen teniendo muchísimo, ¿qué ha ocurrido con ellas? ¿Qué ocurrirá dentro de 15, 20, 50 años? Y tenemos aquí en Silos pues esa muestra principal, lo arquitectónico, y en este caso una escultura, pero que nos ayuda a pensar en los bienes muebles. La historia de nuestros monasterios en el tiempo pasado. ¿Qué ha hecho la Iglesia? Evidentemente que yo cuando hablo aquí voy a hacerlo a título personal, pero estoy en nombre del arzobispado. Y por supuesto que arriesgo mi opinión para decir que hablo también en nombre del arzobispado, manifestando una especie de corriente, ideología y comportamiento a la hora de recuperar todas esas obras de arte o simplemente saber su destino. Y entre ellos, pues yo quiero mencionar también algunos de los que quizá aquí no se ha hablado, no se va a hablar, Cartuja de Miraflores. Un patrimonio
evidentemente singular, especialísimo, perteneciente a la diócesis de Burgos, al arzobispado de Burgos, del cual se ha preocupado constantemente desde su implantación, desde el año del siglo XV, después de muchísimas preocupaciones. Y voy a recordar un detalle muy concreto. En torno a estas fechas de julio del año 2000, en Burgos se produjo una realizada terrible. Cayó algún árbol incluso cerquita de la catedral. Y a los pocos días tuvimos una reunión en la Comisión Territorial de Patrimonio. Yo les comenté el problema de la cartuja de Miraflores. Cómo los cartujos se levantaban, se siguen levantando, pero acudieron a la iglesia a las 12 de la noche para partir su sueño y allí empezar a rezar las horas del día, los maitines, que ahora se llama el oficio de lectura. Y les dije, en invierno, bajo cero. Unas vidrieras que quedaron afectadas por aquella tormenta. Pues bien, a los 2 años ya estaba restaurada la cartuja de Miraflores, no solamente en las cubiertas, en la iglesia que vemos, sino también el gran sepulcro, los 2 sepulcros y el gran retablo de Siloé. Todo eso nos ayuda a pensar un poco esa gran preocupación que ha tenido el arzobispado desde siempre por el patrimonio. Pero bueno, no era este el asunto. Y tenemos otra cosa de la cual nuestro director general de turismo está muy preocupado también: recuperar el Santiago con un cartujo que tenemos ahí, es decir, lo antiguo y lo moderno. Bien, y ahora voy a hablar un poco de algunos lugares históricos del patrimonio y cómo se ha ido recuperando y manteniendo. Aquí tenemos Valpuesta, que nos recuerda un gran esfuerzo realizado por la Junta en los últimos años y que sigue adelante. Villamayor de los Montes. Y aquí quiero hablar también de una cosa de qué ha ocurrido con nuestro patrimonio antiguo y cómo se ha ido recuperando. Aquí tenemos un monasterio de Tórtoles de Siego, de benedictinas, que se ha ido recuperando, que ahora pertenece a unas personas privadas, pero que en su día fueron recuperados sus obras de arte y se trasladaron a este lugar de Aranda de Duero, que es donde actualmente residen las benedictinas procedentes de Tórtoles de Segueva. No tengo la fotografía porque es muy difícil verlo, de un gran sepulcro gótico de los fundadores que se conserva precisamente en este lugar. Es decir, quiero resaltar qué se hacía con el patrimonio mueble cuando un monasterio desaparecía. De allí de Tórtoles de Segueva a Aranda de Duero. Aquí tenemos San Juan de Ortega, del cual quiero hablar yo después también enseguida. Hablaremos, que es un lugar muy problemático. Muy problemático. Y quiero poner la carne en el asador, incluso hasta arriesgar un lugar muy problemático del cual podemos hablar, incluso en el diálogo, que tenemos que recuperar a todos los niveles. Un capitel que procede de un monasterio antiguo de San Pedro de Gumiel. ¿Qué hacía la iglesia? ¿Qué hacían los monjes? ¿Qué hacían los religiosos cuando desapareció el monasterio? Lo trasladaban a un lugar más cercano, a una iglesia. La iglesia, sabemos, a través de la desamortización, pasaba a ser la parroquia, pero los bienes muebles no se sabe qué ocurría con ellos. Aquí tenemos unos dígenos ejemplos de recuperación. Frentesval, un monasterio que pertenece a la propiedad privada. ¿Qué ocurrió con la Virgen de Frentesval? Ahí la tenemos. Está en este momento en una parroquia de Villatoro. Para que nos demos cuenta cómo se ha ido recuperando, vamos, más bien trasladando de un monasterio a una parroquia todos estos bienes que estaban en peligro. Y otro que quizá algunas de las personas no conocen, monasterio de Nuestra Señora de los Prados, quizá después convertido en convento porque allí estuvieron los carmelitas. Esto está en Torresandino. Prácticamente ha habido algún intento, una asociación por recuperarlo. Pero tenemos un retablo que procede de este monasterio, que actualmente se encuentra en Roa de Duero, en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. Un relieve de la Venida del Espíritu Santo, que está en la parroquia de San Juan de la Barcú de Aranda de Duero, y que procede del convento de Santo Espíritu, cerca de Aranda, desaparecido prácticamente. Es decir, quiero dar detalles simplemente para que sirvan de conocimiento, para que veamos un poco qué se ha hecho a lo largo de la historia en el pasado. Estos son los restos del monasterio de San Miguel, de Villamayor de Treviño, desaparecido. Solamente queda esto, de tal forma que en este momento pertenece a una explotación agrícola.
pero una obra, San Miguel, que está en Sasamón y que procede de este monasterio. Es decir, recuperación, mantenimiento de todas esas obras de arte mueble que proceden de monasterios desaparecidos. Otro reto que aquí tiene la Junta, no la diócesis, el monasterio de San Pedro de Arlanza. En este monasterio pues, se pueden hacer tantas cosas, se han hecho tantas para recuperarlo, pero todavía es un gran reto porque pertenece a muchísimos propietarios. Solamente lo anuncio. Y el resto de ese monasterio, pues ahí tenemos en Estados Unidos estas pinturas murales que nos invitan a pensar cómo desapareció mucho patrimonio de nuestros monasterios, pero mucho de ello se recuperó. Otro monasterio desaparecido, en este caso cisterciense, Vileña, de religiosas, en la Bueva. Este monasterio que se quemó, parte de las obras muebles fueron a parar al Museo de Burgos y parte han ido a parar al Museo del Retablo, después de que han pasado por el monasterio de Vileña, así denominado, en Villarcayo, donde han estado unos 30 o 40 años. Por fin están en depósito salvaguardadas todas las obras de arte que están en el Museo del Retablo de la diócesis. Río Seco, no me quiero detener porque seguramente después Félix va a hablar mucho de esto, pero yo les puedo decir que yo he conocido este monasterio como vaquería. Había restos todavía en torno a estos arcos donde estaban las vacas, y un lugar donde realmente, yo recuerdo hace unos 20 y tantos años, daba miedo acercarse, con un gran terreno, con un gran monasterio desamortizado que pertenece al arzobispado de Burgos, a excepción de la iglesia parroquial, que es de la parroquia, pero que está gestionado por la Fundación Río Seco, y cuyo retablo, uno de los retablos, el retablo mayor, le tenemos ahí en el seminario de San José, y con unos seminaristas que están rezando. Es decir, se ha recuperado el patrimonio de todos esos lugares. En fin, esa es la historia de nuestros monasterios y cómo se ha ido recuperando a lo largo de las parroquias con la ayuda de la Junta, del Arzobispado y de los propios monasterios. Actualidad, no me quiero detener mucho, ¿eh? Bien, nuestros monasterios ahora tienen un gran riesgo, y aquí hablo de monasterios y conventos. Han ido desapareciendo, se están cerrando. Voy a poner solamente algunos ejemplos muy concretos, no solamente en visión general de nuestros grandes monasterios que han desaparecido, Bujedo de Juarros, Bujedo de Campipajares, El Espino, otros conventos también. Aquí tenemos el de las Carmelitas de Lerma, que se han ido de este lugar hace aproximadamente unos 8 años, pero cuyo patrimonio, de acuerdo con la Junta, se ha repartido y distribuido considerándolo de gran valor. No es edificio declarado BIC, pero casi como si lo fuera, porque hay que respetar ese patrimonio mueble. Otro, el monasterio de Lerma, el monasterio de la Asunción, donde estaban las hermanas de Jesu Comunio, que definitivamente se fueron ya a la Aguilera. Este monasterio también está cerrado, y allí se conservan todavía varias obras de arte. Y este es otro cerrado, que es el de Nofuentes, de las Clarisas también. ¿Qué es lo que ocurre cuando un monasterio de religiosas se cierra? Todo el patrimonio mueble, evidentemente, de alguna forma se distribuye o reparte entre aquellas religiosas que vayan a nuevos monasterios. Las monjas de este monasterio han ido en su mayor parte a Medina de Pomar. Entonces, allí se destina el patrimonio mueble, siempre comunicándolo. Y luego, evidentemente, el patrimonio inmueble ahí queda en propiedad de la congregación de ese monasterio, de ese conjunto de religiosas al que pertenece ese monasterio y otros. Y este es otro de San Martín de Don, cuyas monjas se han ido del monasterio, podemos llamar un convento, hace aproximadamente unos 6 años. Se han ido también a las Clarisas de Medina y a otros lugares distintos. Y este es otro que también se ha cerrado hace ya muchos años, pero que trae de alguna forma cola, me explico. Este es el convento de las Clarisas de Briviesca, donde estuvieron hasta hace unos 25 años. Y se trasladan después a Lerma, según las Clarisas de Lerma, al que hemos visto anteriormente de la Asunción, y luego las de la Asunción finalmente han ido a Jesu Comunio de la Aguilera, otro gran monasterio que tiene un gran problema porque tiene un gran retablo de Lope de Gamiz, que se abre evidentemente al turismo, que está conservado,
porque la Iglesia se abre cada día a través de un convenio que han firmado con el Ayuntamiento. Y este es otro que también ha desaparecido, pero se conserva, decía, ha habido una especie de cambio. La Aguilera, antiguamente convento de franciscanos, y actualmente lo ocupan las hermanas de Jesús Comunio, que es una nueva congregación que evidentemente no he traído la fotografía, pero que nos ayuda a entender un poco qué hacemos con nuestros monasterios. Yo simplemente, y aquí quiero concluir lo del presente, el gran riesgo que tenemos con todos nuestros monasterios. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se mantiene? Hoy nuestros monasterios siguen recibiendo muchísima ayuda, especialmente si están declarados BIC, para que la Junta lo apoye, para que el monasterio funcione por su cuenta. Pero evidentemente cuesta muchísimo el mantenimiento del edificio, de tal forma que tenemos cantidad de monasterios que se han cedido, y aquí comienzo a hablar del futuro. Tenemos, por ejemplo, el Espino, se ha cedido para que lo explote una empresa, tengan allí bodas, banquetes y demás. Pero ¿qué hacemos con todos esos otros monasterios? Yo aquí lanzo de alguna forma una primera propuesta, y teniendo en cuenta que tengo aquí al director general de turismo, evidentemente que no es igual ayudar, creo yo, desde el punto de vista oficial, a un edificio que ha sido vendido, ya pertenece a unos propietarios, pero sigue cumpliendo su función patrimonial, que se ha sido cedido, que evidentemente sigue cumpliéndolo, pero también compartiendo los usos con el titular, o que simplemente le sigue manteniendo el titular o en ruinas. Es decir, allí hemos de estudiar cada caso de acuerdo con la administración, pero no tenemos que olvidar su función, es decir, cómo mantenemos la función de acuerdo con el pasado. Yo recuerdo que hace, y con esto quiero entrar también algo en San Juan de Ortega, hace un mes aproximadamente me asaltó un señor por la calle y me preguntó por San Juan de Ortega. Y digo, ¿qué pasa con San Juan de Ortega? Que está en una situación un poco precaria, evidentemente. Está cedido a una fundación, un alquiler de muchísimos años, pero tenemos grandes preocupaciones porque parece que no acaba de tirar con respecto a aquella gran inversión, digo bien, 4.600.000 euros que empleó la Junta, juntamente con la Fundación Caja de Euros, hace unos 8 o 10 años. No acaba de tirar como patrimonio religioso del camino y turístico. Pues bien, yo aquí sí que quiero resaltar un poco lo que me decía aquel señor. En San Juan de Ortega se podría hacer algo más, pero yo hago extensivo un poco a todos estos monasterios que de alguna forma, no digo que se pierdan, pero sí que se ceden. No podremos tener algún acto religioso, me decía este señor, algunas vísperas como tenemos en Santo Domingo de Silos, alguna celebración, para que estos lugares sean centro cultural, centro religioso, acogida, para que vayan cumpliendo con aquella función primitiva que han tenido siempre los monasterios. La gran pregunta que me hizo aquel señor y que nos seguimos haciendo desde el arzobispado. ¿De qué manera podemos responder? Pues yo voy a poner un modelo pequeñito, pero que puede servir. Cuando una iglesia está en precario, cuando uno está en ruinas en alguna ocasión, y hay una propuesta por parte de una asociación, de un ayuntamiento, de un empresario, se firma un convenio de cesión. Y tenemos ejemplos, por ejemplo, en la iglesia de Neila, de San Miguel, una ermita de Villasur de Herreros, cantidad de iglesias que se han cedido por esos culturales, asociaciones y ayuntamientos, siempre poniendo una especie de requisitos, es decir, es un lugar religioso, no se pueden tener cualquier celebración allí de cualquier tipo, cualquier reunión de cualquier tipo, no, hay que cumplir con una función fundamental, que es un lugar religioso, no se desacraliza, solamente se desacraliza cuando eso está vendido, cuando se vende a una entidad privada. Pero cuando hay un convenio de cesión, cuando hay un convenio de uso multidisciplinario, el titular de una empresa, se mantiene el aspecto religioso. Por si acaso, en algún momento eso se puede recuperar, evidentemente cuando concluya el convenio o cuando ocasionalmente se puede celebrar cualquier otro acto religioso. Esa es la función de nuestro patrimonio. Yo creo que los monasterios podían utilizar toda esta función que les brinda la diócesis para que sea una especie de convenio, incluso las personas privadas que puedan utilizarlo de acuerdo con esa normativa que se propone desde la Iglesia. Un caso especial, San Juan de Ortega,
Concluyo ya, porque solamente unas diapositivas. San Juan de Ortega es un hito del Camino de Santiago, donde pasan todos los peregrinos. Hay un gran albergue, pero todavía no acabo de despuntar para esto. Y esta es la zona de atrás del monasterio, que se ha rehabilitado con esa cantidad que he mencionado y que necesitamos entre todos, la Fundación DIPER, que es la que lo tiene, el Arzobispado de Burgos, la ayuda de la Junta, si procede algún momento, para que vuelva a ser ese lugar monástico, no porque hay monjes, sino porque se vive la fe y el peregrino quiere celebrarla y les ayudamos desde todos los aspectos. Ahí tenemos este gran monasterio. Esto ya es otra cosa, y ya paso porque quiero concluir con esto. Este es un pequeño detalle de un antiguo monasterio de San Pedro de Tejada. Es propiedad privada, una maravilla. Pero bueno, no digo más, simplemente este gran reto en el cual estamos involucrados y que así los monasterios tienen que encontrar su raíz, para qué fueron creados, su sentido actual, el gran problema de las vocaciones, y su futuro, en forma de cesiones para que sigamos promoviendo el turismo, la gastronomía, el paisaje, pero que nuestros monasterios no dejen de ser lo que han sido siempre, un vehículo para llevarnos a Dios. Muchas gracias, Mosén. Han quedado muchas preguntas en el aire que después yo creo que se puede contestar. Enrique, por favor. Gracias en primer lugar y bueno, Mónica, Fundación Siglos, y creo que esto es tremendamente importante lo que está sucediendo aquí, ¿no? A ver, yo he preparado una presentación para intentar contar un poco la filosofía de Abadía Retuerta, pero antes de pasar a la parte más gráfica, iría a una parte más filosófica, o sea, porque claro, se nos ve como una bodega, o nacemos como una bodega, luego un hotel, y sinceramente creo que Abadía Retuerta es mucho más que eso, ¿no? O sea, yo a mi equipo le digo que no vendemos ni vino ni habitaciones, ¿no? Y eso es lo que estamos intentando hacer para un poco el título de esta reunión, esta ponencia, el para qué, ¿no? La parte más filosófica, yo creo que me voy siempre yo llevo aquí 14 años ahora en agosto, mi empresa Novartis lleva unos 30 años, y la parte filosófica para mí era la más importante cuando entro por esa puerta y me dan un mandato de, bueno, no sé cómo te gusta lo de poner en valor, pero de poner en valor dos herencias, ¿no? Una herencia que es natural, estamos en 700 hectáreas, donde el río Duero es protagonista y donde yo siempre digo que fue el primer empleado de Abadía Retuerta, ¿no? Esos suelos que producen vinos de calidad han ido conformándose durante millones de años, ¿no? La otra herencia es la obvia, que es la abadía que preside la finca, que no son 1 millón de metros cuadrados, son solo 8.000, pero que tenemos que recuperar primero porque no estaba en buenas condiciones, y luego tenemos que poner en valor dándole un uso. Ya se puede decidir qué uso se le daba, ¿no? Pero donde mandaba o sigue mandando la historia y lo que allí ha pasado, ¿no? Y esa parte filosófica me llega a mí a hacer un tercer pilar, que también lo mencionaba en su brillante introducción Ángel, el director general de turismo, que es el equipo humano, ¿no? O sea, al final yo antes de hacer me gusta pensar, escribir, contrastar, hablar con mucha gente, y digo, oye, nosotros realmente no tenemos una bodega y un hotel. Eso sería, bueno, razonablemente importante desde el punto de vista empresarial, pero desde el punto de vista de la propia empresa y social, pues no es suficiente, ¿no? Por lo cual llegamos a dos conclusiones. Uno, somos testigos de la historia, de lo que allí ha sucedido, pero también somos actores de la futura historia, o sea, del presente, ¿no? Y cómo podemos impactar en estos 9 siglos y en los próximos 9 siglos. Y la otra pilar es, estamos en una comunidad, o sea, no es
Es nuestro jurídicamente, las escrituras son nuestras, en el registro es nuestro, pero estamos en Sardón de Duero, estamos en Valladolid, estamos en Castilla y León, en España, y tenemos que ver cómo impactamos de una forma positiva en la comunidad local. Que la comunidad local no es solo las personas, sino también pues, la naturaleza, el paisaje, la fauna y todo lo que allí sucede, ¿no? Con esos dos pilares de que somos parte de la historia y podemos, el ser humano puede contribuir a mantenerla y potenciarla o a destruirla. Nosotros nos la encontramos, como decía el padre, con vacas, con cabras, y donde hoy es una abadía, o la parte de abadía que hemos recuperado, era un silo donde se almacenaba el grano, el cereal, ¿no? Con lo cual, y donde la pila bautismal pues, se utilizaba para hacer palanca como una de las puertas para que entrasen los tractores en la abadía, ¿no? Ante esa situación puedes hacer una cosa, que es echarte las manos a la cabeza y estar quejándote, que es muy, muy humano y muy español sobre todo, o ponerte con un folio en blanco a decir cómo vamos a gestionar. Al final nosotros somos un destino, también tienes que elegir un concepto, también se ha dicho en la introducción. A ver, la palabra turismo abarca mucho y tenemos que ser respetuosos con todos los modelos, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer sostenible un patrimonio que no es fácil de mantener, una finca que tampoco era fácil de poner en valor, no teníamos la denominación de origen Ribera del Duero, y en España somos muy de apellidos, Rioja, Ribera, Jerez, tal. Nosotros éramos vino de la tierra y bueno, pues al final decidimos hacer un modelo que es lo que yo denomino el modelo, el estilo Abadía Retuerta, ¿no? Que es tener claro cómo causamos un impacto positivo en la comunidad local, atrayendo a una serie de viajeros más que turistas que quieren entender esa comunidad. Ponemos en valor no solo lo nuestro, sino también la artesanía local, también el arte, también los productos del kilómetro cero. Hemos recuperado nuestro propio huerto, vamos a recuperar ahora un bosque como lo tenían los monjes. Lo vamos a hacer con un criterio también de que se pueda disfrutar, de que te puedas espiritualmente elevar, con avenidas donde habrá arte, donde habrá plantas autóctonas, donde hacemos acuerdos con fundaciones para esa replantación, digamos. Hemos recuperado un viñedo histórico, mantenemos el río, bueno, recuperaremos los jardines también originales de un mapa que tenemos de 1887 de los monjes, ¿no? Donde tenían su jardín de plantas aromáticas, su jardín de plantas medicinales. Todo eso, la gente me dice que estoy loco, un poco hay que estar loco también en esta vida, porque dice, ¿y esto cómo lo monetizas? ¿Esto cómo lo rentabilizas? Pues de una forma muy sencilla, que también se lo decía el director general en su presentación, hay que entender el mercado, ¿no? El mercado ahora no está demandante de lo que se llamaban turismos, donde España es una potencia y lo seguirá siendo. Un turista, y había fotos en la mesa anterior, a veces va como un borrego donde están los demás y no ve, no siente, no percibe, no entiende una comunidad local. Y una comunidad local, yo digo que ya hemos pasado de ser turistas a ser viajeros, en el sentido que queremos comer lo que los locales comen, beber lo que la gente de la comunidad local bebe, entender la artesanía de la gente local, entender el patrimonio y por qué se ha llegado a ese patrimonio. Porque yo siempre me pregunté cuando llegaba a Abadía Retuerta, ¿por qué unos monjes del norte de Francia, ¿no? del Premontré, hace 9 siglos vienen a Sardón de Duero? O sea, vamos a ver, en aquella época ni los mapas, ni las carreteras, ni los viajes eran fáciles. Y llego a la conclusión de que obviamente la parte espiritual, la parte de hacer el bien, de generar oficio, de trabajar la tierra, de tener agua cerca, de tener suelos fértiles, de tener una comunidad como Valladolid cerca, que fue capital de España, todo eso, todos esos valores deben estar en la propuesta de Abadía Retuerta. Yo no quiero, no me gustaría a mí personalmente, por mi forma de ser, que también estudié Derecho y humanista, el decir, bueno, pues es un negocio que ha crecido, que no sé qué gana, bueno, pues eso está muy bien, pero dentro de, colateralmente, qué es lo que ha generado, positivo y negativo, ¿no?
Por eso toda la filosofía de Abadía Retuerta pasa por entender a ese viajero. Ese viajero se diferencia del turista en esas dos cosas que digo, ¿no? Por un lado, quiere entender el lugar donde está. O sea, no quiere desayunar una ensaimada en Abadía Retuerta que está en Sardón de Duero. Quiere desayunar a lo mejor con un pan, con un trigo recuperado de Camur que estaba desapareciendo. O no quiere tomarse caviar porque es muy caro y no sé qué. Quiere entender cómo ponemos en valor el lechazo que está cocinado con una cerámica artesana del pueblo de al lado y que eso hace que ese lechazo se potencie. O quiere entender el espárrago de Tudela. Pero si encima se lo come en un plato que no viene de Limoges, sino que se ha hecho por una artesana del pueblo de al lado, con sus manos, y que luego ese viajero va y compra esos platos, pues estás desarrollando una parte social. Si recuperas un huerto, no es por ahorrarte el precio del tomate o tal, me sale el tomate 15 veces más caro que comprar los macros, pero hemos creado 3 puestos de trabajo, estamos... y compro macro, no tengo nada contra macro, pero al final lo que se trata es como cogí con mi equipo un compás, digo, vamos a hacer aquí a 60 kilómetros a la redonda, que es una hora, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué hay por aquí, no? Si además esa parte social es la que prima sobre la parte económica, cuando se habla de sustentabilidad, siempre se habla de la económica, obviamente. Si no es sostenible económicamente, probablemente mi accionista me diría, Valero, búscate otro trabajo porque tal. Bueno, lo primero era poner los números negros, lo hemos puesto. Cuando yo llego hace 15 años más o menos, éramos 47 personas, pasamos una crisis en el 2009, estamos en medio de una crisis financiera, hoy somos 172. Hemos pasado crisis, hemos pasado COVID, hemos pasado... ¿Dónde está el éxito de Abadía Retuerta? Pues si lo tuviera que resumir en algo, no es ni el patrimonio, ni es el paisaje, es el equipo humano. Es invertir en formación, es invertir en tener objetivos claros. ¿Por qué? Porque vamos a conectar con ese viajero que quiere entender lo local, pero quiere tener una experiencia. Y una experiencia no es hacer algo que sea fake, que sea falso, que no sea auténtico. No hay que crear experiencias no auténticas, las tenemos todas regaladas por el patrimonio, por los valores de Abadía Retuerta, los valores de la iglesia, los valores de Sardón de Duero, la economía local. Hay una frase que se malutiliza por los políticos, que es la España vaciada, no por ti. Y yo creo que más que la España vaciada, es la España de las oportunidades. ¿Qué está buscando la gente hoy? Tranquilidad, paz, no masivo, naturaleza, experiencia, gastronomía, producto, sabores, olores, arte. Todo eso para mí es Abadía Retuerta, ¿no? Centrándome en la parte de entender qué es lo que yo heredaba, que eran esas dos herencias, naturaleza e historia, y un tercer patrimonio, que es el único que yo puedo gestionar, que es el equipo humano, al que le dedico mucho tiempo, porque al final, cuando uno conecta la experiencia del empleado, que es una palabra que nos gusta, yo soy empleado también, no soy el dueño, pero la palabra empleado significa que tienes que sentir que es tuyo y estar orgulloso de lo que estás gestionando, ¿no? Y cuando conectas la experiencia de ese empleado con la experiencia del viajero, de la persona que te visita por el motivo que sea, yo les digo, a ver, un señor me da igual, yo ayer estaba cenando allí y saludé a un señor, a 2 rusos, saludé a 2 americanos, saludé a varios españoles, 3 mexicanos que estaban cenando en nuestro restaurante Estrella Michelin, y todos estaban felices. Y yo le digo al equipo, a ver, nosotros lo que estamos gestionando es felicidad. O sea, nosotros estamos gestionando un señor, una pareja, una familia, había una familia con 5 allí cenando, durmiendo. Ha tomado una decisión que es que nosotros le gestionemos su activo más preciado, que es el tiempo libre, no es el dinero. O sea, nuestro activo principal es nuestro tiempo con nuestra familia, con nuestros amigos, compañeros de colegio, de la familia, de lo que sea. Y ahora han tomado la decisión de venir a Sardón de Duero y nosotros se lo estropeamos, pues estamos haciendo un sacrificio, ¿no? O sea, tenemos que gestionar eso de una forma importante. Rápidamente, nosotros, bueno, somos de 1146, tenemos mucha historia. Yo llego, encargo a una historiadora
de Valladolid, la historia, para entender los valores de la Abadía de Tuerta. Con eso defino nuestra misión. Nuestra misión no es vender vino y es vender habitaciones. Nuestra misión es gestionar esta herencia natural y cultural y patrimonial de una forma responsable, sostenible y haciendo felices a todos nuestros grupos de interés, desde el accionista, el empleado, la comunidad local, los proveedores y luego los huéspedes. Con lo cual, con esa filosofía que llevo 15 años trabajando, vamos poco a poco volviendo a recuperar con ese mapa de 1887, por supuesto la abadía, por supuesto la viña que había ya, la prefiloxérica que estamos recuperando, las plantas autóctonas que estamos recuperando haciendo acuerdos con Itacil, las semillas, los árboles, la huerta y más, porque es un proyecto que nunca acabará, ¿no? O sea, yo al final algún día espero jubilarme y lo que se quedará allí no será lo que hizo Enrique Valero, sino lo que hizo todo el equipo de Abadía de Tuerta en poner en valor ese patrimonio. Hay que darle también visibilidad. Nosotros tenemos que atraer a un público, no somos baratos. Bueno, somos baratos no si hablamos de relación precio-calidad, que es una frase que nos ha matado en España siempre, tanto en el vino como en el turismo. Yo soy baratísimo en la relación precio-felicidad, ¿no? O sea, la satisfacción de alguien cuando se va. Yo le digo al equipo que el que entra en Abadía de Tuerta tiene que salir convertido en apóstol de Abadía de Tuerta, en un embajador por donde vaya. Tiene que hablar de lo que ha sucedido en Sardón de Duero, en Valladolid, en España. Hay que poner en valor ese turismo en el que deja un ticket medio, pero que no solo va a la Abadía de Tuerta, es también para los museos, los restaurantes, en los hoteles de la zona. Es poner en el mapa la calidad y la excelencia de Abadía de Tuerta y de España en general. Gracias a la intervención donde se respetó la historia, nuestro edificio se ve la historia, tiene alma. No se ven calefactores, no se ven luces, no se ven wifi, se ve cómo estaba en el siglo XII. Se ha inspirado la calefacción, por ejemplo, en el hipocausto romano, va todo por la pared, por el suelo. No se ven los extintores y existen extintores. Al final era poner en valor los usos originales también. Donde estaban las habitaciones están las habitaciones, el refectorio es el restaurante, la sala capitular, la iglesia, todo eso se ha respetado con sus nombres, con sus usos originales y poniéndolo en valor. No teníamos el retablo, no teníamos obras de arte, hemos traído obras de arte porque los artistas también lo que hacen es tener una mirada hacia el pasado. Como yo digo, yo soy de Sevilla, Velázquez era contemporáneo en su época y ahora lo podemos disfrutar, o Leonardo da Vinci o quien sea, ¿no? Pero es que hay arte también local, hay arte en Abadía de Tuerta que hemos traído español, pero culturas de Chillida y tal que tenía nuestro accionista, pero que ahora estamos haciendo residencias de artistas para que quede testigo de cómo esos artistas ven y conviven con la comunidad local. Todo eso nos dio la reina Sofía, doña Sofía, el premio Europa Nostra. O sea, restaurar de una forma responsable, nos puso en 2013 también en el mapa, digamos, de la arquitectura, porque ese año solo lo recibieron 2 edificios en España que no eran nada conocidos. Uno era el Patio de los Leones, en la Alhambra de Granada, y el otro era Abadía de Tuerta en Sardón de Duero. Había que poner a Sardón de Duero y a Valladolid en este tipo de restauraciones. Y ahí hemos conseguido que venga también un viajero que está interesado en cómo mantener un patrimonio histórico. Hemos recuperado, el pobre falleció, pero hasta hace poco era de Burgos, para restaurar la piedra de la Abadía de Tuerta. Encontramos la cantera que creemos que era original, cómo los monjes traían por el río Duero esas piedras, estamos restaurando para mantener, porque un patrimonio hay que mantenerlo, ¿no? Al final, toda esa historia lo encontramos, como digo, derruido, con una empresa de cereal y ganadera, donde vivían, y todavía tenemos gente en el equipo que ha nacido físicamente en Abadía de Tuerta. Es impresionante el valor que tiene hablar con esa gente que ha vivido en 30 años un proceso de transformación del que se sienten hiper orgullosos, porque era su casa donde nacieron. O sea, todo esto, bueno, lo podemos ver aquí a través de fotos. La sensibilidad de Marco Serra, el arquitecto, básicamente él quería hacer un diálogo con la historia. Yo cenaba muchas veces con él durante la restauración, que duró 6 años,
y digo, dime cosas que tengo que contar de ti. Dice, no, no tienes que contar de mí, yo soy solo un testigo más, yo no estoy autorizado a cambiar el curso de la historia, lo que tengo es que entender este románico español, tengo que entender cómo se utilizaba por los monjes y tengo que ponerlo en valor para que lo gestionemos de una forma sostenible, ¿no? Toda la palabra sostenibilidad, de hecho está aquí hoy conmigo Fernando Lázaro, que es el director de sostenibilidad y proyectos emergentes, lo he sacado del negocio, digamos, del día a día, del vino y de los hoteles y de las habitaciones y las estrellas Michelin y todo esto, para que sea una persona que esté full time dedicado a la parte de sostenibilidad, tanto medioambiental como social como económica, a través del desarrollo de proyectos emergentes en la zona, donde podamos ayudar a que esa artesanía, esa recuperación de ese bosque, esa recuperación de esos jardines de plantas aromáticas, ese trabajo con fundaciones, todo eso tenga sentido y Abadía Retorta sea un agente de cambio en la zona, no sea solo hacerlo para comunicarlo, sino todo lo contrario, para producir un efecto contagio, que es lo que yo creo que hacían los monjes en el siglo XII, contagiando a la comunidad local. Bueno, todo esto se puede ver a través de, no me quiero extender mucho, pero quería hablar más de filosofía, de concepto, que luego obviamente conecta con la turística, en la que yo no solo me veo, yo nunca había llevado un hotel, ¿verdad? Y creo que no llevo un hotel, sí había llevado bodegas, vengo del mundo bodeguero, pero me interesaba más la parte humanística, la parte que también se ha dicho de que hay que invertir. Tengo la suerte de tener un accionista que tiene luces largas, una farmacéutica siempre piensa a 50 años, pero en 10 años le hemos dado la vuelta a un proyecto en el que están tremendamente orgullosos y que yo creo que nunca se desprenderán de él, porque les importa más la parte de responsabilidad social, de impacto en la comunidad local y de atraer a un público tremendamente exigente del mundo mundial a Sardón de Duero, y que eso ha generado por ahora 172 puestos de trabajo en los últimos 30 años, ¿no? Con lo cual hay que divulgarlo y hay que transmitirlo, pues hablando más de valores que de otra cosa. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Bueno, buenos días, casi tardes ya. Muchas gracias a la Fundación Silos, Mónica, por invitarnos y contar con la Fundación Santa María la Real, pensar que realmente tenemos algo que aportar aquí. Yo voy a intentar llevar la mesa al terreno de la reflexión, que creo que es un poco el objetivo de estas jornadas, hablar de esa situación en la que se encuentran los muchos monasterios y conventos y qué pasa con ellos. Ya hace 10 años que se lleva, más de 10 años se lleva viendo una tendencia a la desaparición, un cambio social acerca de cómo se vive la experiencia religiosa, qué está pasando con los monasterios, y yo creo que efectivamente es necesaria esa reflexión y ese para qué. Es una pregunta quizás demasiado específica para lo que estamos, y a lo mejor cada caso necesita su cuestión concreta, pero bueno, yo creo que nosotros tenemos una experiencia concreta que aportar, unos valores concretos que aportar, pero vengo trayendo de lanzar una propuesta concreta. Si puedes poner la presentación, son 5 diapositivas. Bueno, la Fundación Santa María la Real, para quien no la conozca, es una fundación que surge de un movimiento de asociacionismo. Es una fundación que se crea para recuperar lo que se llamaba en Aguilar el monasterio caído. Era un monasterio que después de la desamortización tuvo un intento hacia 1920 de recuperación, pero se abandonó y acabó pues, destruido y sobre en el suelo prácticamente. Y por allí viajó Unamuno y dijo algo así como: ¿qué pasa que no hay hombres que recuperen este patrimonio? Y también acabó diciendo hasta una ruina puede ser una esperanza. Es un poco el motor que promueve este movimiento asociacionista, que el objetivo inicial era recuperar el monasterio caído y recuperarlo para el pueblo. Se plantearon objetivos ambiciosos, muchos de ellos se han visto cumplidos. Uno de ellos era que el edificio albergase un instituto de enseñanza secundaria. Hoy hay un instituto de enseñanza secundaria
en Aguilar de Campoo, en el edificio del monasterio. Hoy los chavales que han estudiado en ese monasterio tienen un contacto directo y saben lo que es vivir un patrimonio. Se planificó generar un centro de estudios del románico, una escuela universitaria de verano, un museo, digamos, que ha sido foco de un movimiento de la recuperación que, una vez concluido el fin de la recuperación del monasterio, se decidió la conformación de la fundación. Esta fundación, además, en este momento, Peridis, uno de sus promotores, realmente fue capaz de aunar tres necesidades y juntarlas en una sola. Había un monasterio, un edificio en ruinas, un patrimonio que recuperar. Había un problema de paro muy importante en aquel entonces y además faltaban expertos, faltaba gente que trabajase sobre el patrimonio o oficios que trabajasen. Entonces, bueno, ahí es donde surge, junto con otros actores, el concepto de las escuelas taller. Vinculándonos un poco con lo que ha venido a comentar Enrique hace un momento, y es uno de los leitmotiv de la Fundación es patrimonio, personas y paisaje. Patrimonio, paisaje y paisanaje. Las personas son absolutamente fundamentales. Sin las personas, sin el entorno social, no tenemos camino que caminar. Este es un poco el recorrido de la Fundación Santa María la Real. Surge la cuestión del enciclopedia románico, se piensa en clave de territorio, se ha comentado antes, es absolutamente clave pensar no en nuestro monumento aislado, sino en cómo generamos redes, cómo conectamos con el territorio y cómo generamos valor gracias a ese territorio. La Fundación Santa María la Real en 2015 se fusiona, absorbe en realidad a la Fundación del Patrimonio Histórico, sumando todo el conocimiento generado por aquella fundación creada por las cajas, que hizo una labor importantísima en la recuperación de gran parte, recuperación y documentación de gran parte del patrimonio de la comunidad. Y hoy estamos en un proyecto que trabaja sobre el patrimonio, que trabaja sobre las personas, hay un área muy importante de empleo, tenemos una empresa especializada en turismo cultural, tenemos el área específica de patrimonio, colaboramos en proyectos europeos generando conocimiento y buena parte de nuestras reflexiones pues, están orientadas a ver para qué podemos trabajar o utilizar estos monasterios. Pues yo he estado documentándome un poco, mínimamente, acerca de la situación de los monasterios y he venido a encontrar una cuestión que a lo mejor algunos de ustedes saben más que yo de la situación en la que se encuentra, pero me parece una actividad muy interesante y es, antes de saber para qué vamos a restaurar los monasterios o cada uno de ellos, no estaría mal saber cuántos tenemos y en qué estado están. Esto es una labor que ya comenzó a hacer en 2010 el Plan Nacional, el Instituto del Patrimonio Cultural de España con el Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos. Esto es un documento que ahora mismo buena parte de la gente que lo generó está jubilada, lo cual nos lleva a otro tipo de drama dentro del mundo del patrimonio y es cómo se transfiere el conocimiento y las acciones que se generan, que pueden tener un recorrido que tenga un cierto interés. Y este Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos, al menos lo que hizo es una identificación de 550 o por ahí, más de 500 edificios repartidos por toda la geografía nacional. Y además planteaban un modelo de ficha muy bien estructurada en la que se hablaba de la situación actual, estado de conservación, estado de la propiedad, gestión, congregación que vivía o que habita ese monasterio en caso de existir, el número de personas que la habitan, lo cual nos daría un panorama bastante bueno de la situación en la que se encuentra. Yo creo que esa es una de las primeras tareas que de alguna forma habría que tratar de abordar. No sé si vía el Ministerio generando un proyecto. En este proyecto ahora mismo se generó, yo no sé si se llegó a generar una base de datos, pero aquí es donde viene a nuestro apoyo la digitalización. En la Fundación Santa María la Real tenemos una apuesta absolutamente firme y decidida por la digitalización. Pero no la digitalización como fin, que es una de las cuestiones que entendemos que viene a ser mal comprendida, porque al final agota su camino en la propia digitalización, sino la digitalización como herramienta. Dentro de una estrategia que tenemos en la Fundación, los planes de conservación preventiva y la digitalización, se generó una propuesta para el Alcázar de Sevilla, que lo que es una gran base de datos activa, que el usuario usa para su día a día en la gestión.
Este es un camino que podría ser interesante. Es verdad que hay un problema muy importante de gestión, porque la propiedad está muy diversificada, porque la propiedad depende de muchas cosas y porque realmente articular algo que involucre a muchos diferentes actores es una cosa que es realmente compleja. No solo hablamos de la administración del Estado, hablamos de las administraciones de las comunidades autónomas, de las provincias. Bueno, digamos que tiene su grado de complejidad, pero no podremos abordar un plan o una estrategia, porque hablamos en clave de estrategia, de qué hacer con estos monasterios o para qué rehabilitar estos monasterios si no tenemos claro en la situación en la que están, y establecer también unas prioridades, porque es absolutamente imprescindible. Va a haber que elegir, no podemos abarcarlo absolutamente todo, pero ¿qué hacemos con aquellos que queden relegados? Hacer una conservación. De tal forma que la propuesta concreta es realizar este inventario, encontrar los agentes en el territorio que pueden implicarse en la recuperación o en la utilización, en las más en diferentes maneras de abordarlo, porque aquí se ha hablado fundamentalmente de turismo, pero ¿por qué no puede albergar, y digo una barbaridad ahora mismo, un centro de proceso de datos que ahora mismo es una cosa absolutamente necesaria, manteniendo parte de los... en aquellos edificios en los que la desacralización sea el destino absolutamente inevitable, no deseable, porque ha desaparecido la población, porque no hay comunidades que vayan a ir a albergarlo. Buscar usos alternativos que puedan ser dignos para mantener esos edificios en uso. Pero incluso en el uso turístico encontrar a los agentes sociales y económicos que puedan tener un interés en desarrollar un proyecto, y de ahí surgirán propuestas, o tener un elenco de propuestas, porque no pueden ser recetas, tienen que ser propuestas específicas para cada sitio, pero antes habiendo conocido qué es lo que ha pasado. Y con esto yo concluyo y planteo el debate. ¿Cómo sabemos qué es lo que hay? ¿Cómo identificamos a los agentes posibles? Porque Abadía de Retuerta es un agente, pero es un caso muy concreto, específico en Salón de Duero, y yo creo que el panorama nacional, si me lo permites, Juan, es desolador. Vamos a ser sinceros, porque aquí hemos visto casos muy buenos, hemos visto casos excelentes, pero la generalidad es desoladora, vamos a ser... Y realmente lo que pasa es que el mensaje que queremos lanzar aquí no es que esa desolación nos haga caer los brazos, sino todo lo contrario, ponernos manos a la obra. Y bueno, con esto concluyo mi intervención. Muchas gracias. Yo creo que hay muchos... si mal no recuerdo, por cierto, Joaquín, y esto lo podrá decir el director general de Patrimonio, una de las cuestiones cuando accedimos hace 1 año y 2 meses, era primero de todo, además has tocado 2 puntos que son muy importantes, todos habéis tocado un punto importante, 2 cuestiones muy importantes. En primer lugar, saber dónde estás, es decir, nada es posible si primero no tiene un inventario, pero no un inventario simplemente para lucirlo, sino un inventario para saber qué es lo que tiene que hacer y cómo lo que tienes que hacer. Yo creo que en este momento, que lo puedo decir, repito, es lo que a mí desde el punto de vista turístico me puede interesar. Tenemos 405 monasterios, conventos, etcétera, en Castilla y León, 405, más o menos el 42% ocupado, y el resto... Ángel, perdona, una precisión, los 500 del Plan Nacional son los BIC. Los BIC, efectivamente, no, por eso lo iba a comentar, que lo que aparecía y lo que has comentado antes del Plan Nacional que hizo el IPCE, efectivamente son los bienes de interés cultural. Hay también otra cuestión que me gustaría comentar, que cuando se declara una protección, bien sea ante conjunto histórico-artístico, monumento histórico-artístico, o bien ahora bien de interés cultural en su modalidad monumento, por cierto, la ley de patrimonio ahora está en un proceso de renovación, entra tanto el continente como el contenido de los bienes muebles en protección. Eso es algo, yo creo, que no podemos nunca olvidar. Hemos tenido aquí algunos conceptos, como es el concepto propiedad y función social de la propiedad. Yo creo que estamos todos de acuerdo en la creación de una economía inducida en el territorio, de forma poliédrica, sea de una manera u otra. Por supuesto, la fundamental importancia de la digitalización. Creo que sin digitalización ahora mismo difícilmente se puede realizar una actividad, una acción
que se base en la racionalidad, pero una digitalización que sea una plataforma digital interactiva entre la oferta y la demanda y que por lo tanto te sirva para tomar decisiones. Está el director general de Patrimonio muy empeñado en la labor desde el punto de vista patrimonial, y yo anuncio, aunque esto lo hará supongo mis señoritos dentro de unos días, la plataforma digital, una plataforma digital con una inversión de 5,3 millones de euros desde el punto de vista turístico, como una actuación de cohesión de destino que lo vamos a desarrollar, en los propios 3 años, y que va ligado a algo que ha dicho antes y se me ha olvidado, que me parece fundamental. Es, bien, todas las políticas de patrimonio, todas las políticas turísticas son muy importantes, pero muchas veces, incluso de los cargos públicos, no ponemos el acento en una cuestión que es la gestión. Es decir, gestión. Me parece que ha sido tú la que la has sacado, y además me parece muy bien. Gestión. Nosotros tenemos ahora una línea de subvenciones concurrente, creo que la primera desde el punto de vista turístico, en el cual va destinado a asociaciones sin ánimo de lucro, destinada a la gestión de destinos turísticos, producto turístico o la promoción del turismo. Uno de los posibles beneficiarios, puesto que tiene es la asociación tenemos 40 posadas reales que unen lo que es la recuperación del patrimonio. Estar aquí en el convento se ve claramente. Y además une el kilómetro cero en cuanto a la parte gastronómica, toda la gastronomía y también toda la parte turística en un entorno determinado. Fundamental la digitalización y fundamental esto. Y con respecto, ya termino, con respecto a Timosén, claro, San Juan de Ortega es fundamental. Lo voy a decir al comisario Camino de Santiago, de los caminos de Santiago. Todo el gran problema que también tenemos es la dispersión. Es que decía en el siglo XVII, Castilla harta de arte, harta en el sentido abundante. Claro, tenemos 500 castillos, atalaya, oppidum, fortaleza, 405 monasterios, 130 cascos urbanos declarado Patrimonio Histórico-Artístico, 130 cascos urbanos, 8 Patrimonio de la Humanidad. La Toscana tiene 6, Andalucía, de donde procede de nación Enrique, tiene 7. Es que tenemos 15 caminos de Santiago, 15, no uno ni dos, 15, 2 rutas de Santa Teresa, un camino del Cid, una ruta de Magallanes, una ruta del Cano, una ruta de San Juan de Santo Domingo de Caneruega, otra de San Juan de la Cruz. Bueno, es grande, ¿no? Y no quiero decir, bueno, 12 denominaciones de origen, 9 rutas del vino. Es decir, es difícil la gestión. Pero Juan, creo que podemos partir de un principio. Creo, tú sabes, este año hemos hecho todo lo posible por el que adicionar al programa, y lo hemos conseguido, aumentando un 20% los fondos, que nunca son suficientes, pero son los que hay. Para apertura de monumentos lo teníamos en Semana Santa 9 días, en verano 2 meses. Hemos también abierto la apertura de monumentos del Camino de Santiago, por primera vez también en la historia de la comunidad autónoma, y dirigido muy claramente en cuanto al horario al servicio espiritual del peregrino. El servicio espiritual en el sentido más amplio de la palabra espiritual. Pero tenemos que aplicarnos todo, ¿sabes? Este año, hasta las peleas personales que he tenido, para que no nos echaran a los que estábamos en el Milagro de la Luz en San Juan de Ortega, o no nos dejaran abrir en hora fuera del hospedaje pues la capilla de San Nicolás de Bari. Ojo, la propiedad tiene una limitación social, y ahí entramos nosotros, pero la propiedad es también la propiedad, y es una labor de todos, pero cada uno con sus responsabilidades. No lo digo simplemente, lo digo como has hablado San Juan Ortega, y me has tocado en el corazón. Yo a veces descubro que tengo corazón porque me llegan algunas cosas, y a mí San Juan Ortega me llega absolutamente, como me llega absolutamente la iglesia Santiago de Villafranca del Bierzo,
es difícil verla abierta, como me llega personalmente la iglesia San Clemente con unas pinturas de 1300 en Segovia, y que por fin hemos conseguido que se nos abra, y espero que se abra, En fin, como se han tocado distintas cuestiones, me ha gustado muchísimo el turismo, igual la gestión de la felicidad, me ha gustado muchísimo. Lo hubiera disfrutado más si hubieras traído la botella de clarete, que ya sé que la has puesto botella, pero me había dicho Mónica que ibas a sortear una estancia de un fin de semana en la Bahía de Retuerta entre todos los visiten, por supuesto, a la Bahía de Retuerta. Enhorabuena a la función que tenéis en la Fundación. Y igual al delegado diocesano. Fíjate el trabajo que tenemos en Valpuesta. En Valpuesta, por cierto, destino turístico, colegiata magnífica, pero una inversión proyectada de 2,3 millones de euros como centro de origen del castellano en un lugar que como destino turístico, patrimonial, espiritual e histórico es alucinante. Como ya hemos hablado mucho, si tenéis algo que decir, hablar, criticar, opinar, hacer, me parece sería, si me lo permite Mónica, sería estupendo por el horario, me refiero. 5 minutos, sí, por favor, sí, vamos rápido. Sí, bueno, yo soy Cecilia Cózar, de la Fundación de Clausura, y como se ha hablado del Plan Nacional de Monasterios, Abadías y Conventos, comentar que nosotros hicimos un trabajo para el IPC, bueno, de hecho hicimos 2 proyectos, ¿no? Uno que nos pidieron para ver la viabilidad en la conservación de estos lugares y su preocupación ante los cierres. Entonces estuvimos trabajando con ellos en la base de datos, que como tú decías, pues eran 500 y pico, faltaban algunos registros, les estuvimos actualizando los datos, ellos querían haberla puesto online, ¿vale? Al final, como tú también has comentado, el equipo se fue disolviendo un poquito, el equipo originario, y bueno, el problema de que no funcionara como funcionó el plan de catedrales, que fue todo un éxito, y desde Burgos lo sabemos y tal, porque ayudó a la restauración de muchas, o prácticamente casi todas las catedrales de España. El de monasterios, abadías y conventos no tuvo ese éxito. En cierta parte porque no hubo, de cara a los monasterios, las abadías y los conventos, no hubo como un representante, o sea, era la conferencia episcopal. Vale. A mí, vamos, si me permites... Y luego, si puedo terminar... a nivel nacional, el Estado, o sea, el IPC, pues estaba muy comprometido, pero luego todo lo que es la transferencia de competencias a las comunidades autónomas generó el que las comunidades autónomas tenían que hacer parte de rellenar esas fichas que tú decías, y ahí hubo, pues bueno, algunas que sí que hicieron una labor más activa, otras que realmente no iban ni siquiera a las reuniones. Yo cuando hablé con ellos, pues estaba ya la cosa un poco de capa caída. Y entonces, bueno, a mí me acogieron con los brazos abiertos, de pues si queréis participar en las reuniones que hacemos, y bueno, al final nunca participamos en ninguna porque se dejaron de hacer, ¿no? Entonces faltó un poco esa representación de lo que eran los grupos de interés, que no estaba liderado por las propias comunidades monásticas o conventuales, y el tema de las comunidades autónomas, que trabajar con todas pues es complicado y falta pues mucha coordinación, y bueno, también la carencia de un presupuesto real, ¿vale? Pero el documento era muy válido, el documento nosotros seguimos utilizándolo, de hecho lo hemos expuesto en conferencias en Italia, en Bélgica, y alucinan que tengamos un documento de trabajo como ese. Incluye además también el patrimonio cultural inmaterial, que es súper importante, que además da un valor extra a ese patrimonio. El padre Lorenzo nos lo recordó ayer cuando empezaba este congreso, que el carisma de este tipo de patrimonio es, o sea, que el valor de este tipo de patrimonio es sobre todo su carisma, ¿no? Ese patrimonio cultural inmaterial, que no lo podemos olvidar, y que además, de cara a todo lo que se ha estado hoy hablando en esta mesa del turismo, es que yo creo que tiene que empezar todo porque conozcamos ese patrimonio que tenemos. Entonces yo quiero contar, por ejemplo, a nivel personal, yo he vivido en Estados Unidos, en Nueva York, y nunca fui a visitar los clústers del Met,
¿Por qué no? Porque me parecía, o sea, como algo, digo, pero ¿cómo voy a ir yo a ver eso si yo vengo de la verdad? O sea, si yo vengo de conocer Silos, de conocer Cardeña, de conocer las clarisas de Castil de Lences, que las conocemos desde que yo era pequeña, íbamos allí el día de Santa Clara y tal, tenemos la verdad. O sea, ellos tienen el fake, ¿no? Vivimos en un momento de posverdad, pues lo que tenemos entre manos es muy grande. Pero si no somos conscientes de ese valor, de lo que tenemos, de que realmente ir a un monasterio y asistir a vísperas no es hacer turismo, aquel padre lo conoce, que se le llena, o sea, es que tenemos una experiencia que aunque seas musulmán, aunque seas judío, te puede tocar el alma. Yo que he estado en Nueva York y he estado, por ejemplo, en sinagogas, en el Yom Kippur, es alucinante. O sea, ver la relación que hay entre, por ejemplo, una misa o una celebración en una sinagoga. O sea, esto es lo que tenemos entre manos y esto es lo que tenemos que poner en valor. Y ese patrimonio que nos decía el padre Lorenzo es el carisma. Yo estuve, en la primavera pasada se organizó en Roma un congreso, Carisma y Creatividad era el título. Yo decía, bueno, parece que voy a un congreso sobre artistas, pero ¿qué va? Era gestión del patrimonio de la Iglesia. Y lo había organizado los dos dicasterios, el de Cultura y el de Vida Consagrada. Una pasada. O sea, están online todas las conferencias, las recomiendo terriblemente, porque los cardenales Llobras y el de Cultura, impresionantes las conferencias, y ahí estaba muy claro, o sea, había que gestionar el patrimonio religioso como una forma de evangelizar, como una forma de tener una experiencia mística. Y es que es un valor adicional, ¿no? Y ellos lo decían, los cardenales lo decían, esto tiene más valor que simplemente histórico y cultural. Y aquí sí, pero no olvidemos que también tiene muchas facetas el patrimonio religioso incluso. Es muy poliédrico. Es decir, que tú puedes rellenar el espíritu de distintas maneras. Perdón por la utilización del verbo rellenar, que no. Y por cierto, a mí también me pasa lo mismo que a ti te pasaba con Cloister, a mí me pasa con el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que me niego a ver las pinturas del monasterio Sigena allí puestas en una sala. El monasterio de Sigena, por cierto, de Huesca. Sí, lo conozco bien, porque conocemos a los demás de ver. Y ya para terminar, porque yo soy de Burgos y, por ejemplo, en la catedral, pues una pasada, pero ¿por qué no intentamos crear más experiencia? O sea, porque ahora ya la catedral se ha vuelto como un museo, ¿no? Entonces, como con los órganos que hay y tal, ¿por qué no que haya música tocándose, ¿no? O sea, ¿por qué no utilizar... Por ejemplo, ahora cuando vas a Roma y llegas hasta la Capilla Sixtina, en la Capilla Sixtina ya no te dejan hablar. Ahí hay varias personas que están llamando al silencio, están diciendo esto es un lugar sagrado, esto es una capilla, esto es un lugar de oración. Cada cierto momento se para y todo el mundo dicen vamos a hacer una pequeña oración y se reza. O aquí hay un sacerdote para alguien que quiera confesarse. Bueno, yo esto... No, pero lo digo porque estamos hablando de un patrimonio religioso que tenemos que saber. Cecilia, me alegro que estés aquí con el tema. Me alegra y me entristece saber que la base de datos existe, pero que no ha tenido una continuidad. Es verdad que al final una de las cosas que es absolutamente clave es que los proyectos se generan en las instituciones, pero los llevan las personas. Y si no hay una persona detrás que empuje y que tire, vamos a decir, prefiero decir empujar, por él no saldrá adelante, pero yo creo que hay una oportunidad porque la información inicial está y yo creo que se pueden generar proyectos, hacer propuestas de proyecto con un objetivo que es exactamente diagnosticar dónde estamos. Perdona Ángel, has puesto el foco en la generación de economía, pero yo estoy con Enrique, es generar desarrollo económico, social y natural. Por supuesto. Solo la economía por sí sola nos lleva a una utilización materialista al despojamiento de los valores del objeto sobre el que estás trabajando. Y sobre todo también trabajar con las personas, con la sociedad que alberga esos sitios para generar ese sentimiento.